Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, estamos acá en un nuevo capítulo de una nueva sesión de las conversaciones constituyentes, que es un programa auspiciado por la Universidad O'Higgins y que se marca dentro de la campaña Yo Decido, y que obviamente ha sido organizado por la Escuela de Formación Constituyentes de Verano y también por los miércoles constituyentes que han estado a cargo de la Escuela y el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins. Eh, Me presento antes de darle la palabra y empezar con la actividad. Mi nombre es Patricio Saavedra y soy académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins, soy de profesión psicólogo y soy doctor en psicología. Y vamos a estar esta tarde con algunos de los candidatos para la constituyente del Distrito 16, que enmarca a las localidades Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litué, Chelolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente. Todas esas localidades están incluidas en el Distrito 16, así que obviamente es un territorio extenso y, obviamente, y con muchas necesidades, y por tanto nuestra conversación se aventura muy interesante. En un espacio de 1 hora y cuarto más o menos, lo que vamos a hacer vamos a discutir con algunos de estos candidatos que les presentaré a continuación, en torno a algunas preguntas bases sobre la constituyente y qué es lo que se espera que pase, ¿no?, en el proceso constituyente. Entonces, empezamos saludando a Marlene Duarte. Ella se presenta por la lista Sexta Unida e Independiente. También presentamos a Leonardo Caris, de la lista Apruebo Dignidad, perdón. Sí. También nos encontramos con Dagoberto Huerta, de la lista Sexta Unida Independiente. Y también tenemos a Jimena Maril, de la lista Apruebo Dignidad. Me faltó don Rodrigo Córdoba, de la lista Apruebo Dignidad, Partido Comunista. Sí. Así que tenemos a estos invitados para abrir esta conversación. La idea es que yo vaya dando algunas preguntas guía, y en base a esas preguntas guía, cada uno de los invitados de hoy van a tener 3 minutos para responder, y luego poder abrir alguna contrapregunta o algún debate corto en torno a esas preguntas que se plantean. Entonces, un poco para partir, ¿no es cierto? Quizás una pregunta básica que tiene que ver con todo el proceso constituyente y la convención constitucional, es que nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué esperan nuestros candidatos, los candidatos del Distrito 16, con respecto al régimen político que se debería establecer a partir de la convención constituyente? ¿Y por qué piensan que ese régimen político sería el más beneficioso para cada una de las localidades que representan? Le damos la palabra a Marlene para que empiece el debate, y después pasamos a cada uno de nuestros invitados para que comparta sus impresiones. Hola a todos, a todas y a todes. Como bien dijo Patricio, soy Marlene Duarte. Bueno, respecto a su pregunta, creo que, bueno, es que en realidad yo, dentro de mis ejes que he desarrollado como propuestas ya para la constituyente, tengo un eje específico que tiene que ver con gobierno, que de hecho se llama, lo tengo acá, Estado e innovación en la gestión pública. Considero que más allá del régimen específico que tiene que tener un Estado, un gobierno, siento que deberíamos de comenzar a pensar en un cambio de paradigma de cómo queremos este nuevo Estado. Porque finalmente en la Constitución tenemos la posibilidad de escribir una hoja en blanco que parta desde cero, donde podemos también crear. Yo siempre llamo como a crear, no quizás a solo basarnos en otras constituciones o quizás en estructuras estatales que son súper tradicionales, y dentro de eso yo tengo varias propuestas que tienen que ver específicamente como cómo vemos el Estado y cómo vemos la política dentro del Estado.
Por ejemplo, considero un punto importante que tiene que ver con el Estado plurinacional. O sea, ya no podemos seguir diciendo que Chile es un país unitario, porque nunca lo ha sido. No es unitario ni geográficamente, ni culturalmente. Creo que decir que Chile es un país unitario es ser extremadamente pretencioso de creer que vivimos dentro de un Estado que se compone por solamente un tipo de personas, y no es así, ¿ya? Convivimos con una serie de culturas, con una serie de naciones que están dentro de este Estado, y creo que reconocerlas también es decir que sí somos capaces de ver un Estado diferente, que no es el mismo al actual. Creo que también dentro de este, y voy a ir al régimen, pero es que antes de eso estoy haciendo la introducción, creo que también hay un punto importante que es una propuesta que yo estoy haciendo, que quizás también es un poco innovadora, novedosa, que es hablar de un cuarto poder estatal. No ceñirnos solamente a esta estructura de los tres poderes del Estado comunes y corrientes que todos conocemos y que la mayoría de los países lo tienen, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que es una forma muy pequeña de hablar de Estado, porque creo que el Estado es mucho más que eso. Y en relación a eso, creo que crear quizás un cuarto poder estatal que esté a cargo del ciudadano y que el ciudadano se encargue de llevar este poder, que se institucionalice, creo que sería un tremendo avance, porque además así podríamos lograr que exista realmente una cultura cívica dentro de nuestra sociedad que tanto está en decadencia en estos últimos años. Creo que también en relación a eso sería importante que hubiese una instauración de un estado, de un Congreso unicameral, y en relación específicamente al sistema de gobernanza, creo que debería ser mixto, no solamente ni presidencialista ni parlamentarista, sino que debería ser mixto entre los cuatro poderes del Estado, entendiendo este nuevo concepto de Estado y este cambio de paradigma. Eso. ¿Verdad? Muchas gracias, Marlene, por tu respuesta. Me gustaría saber cuál es la opinión de Leonardo Caris al respecto, nuestro siguiente invitado. ¿Cuál sería el nuevo régimen que debería abordar esta nueva constitución? ¿Y por qué? Sí, bueno, primero que todo quisiera saludar, ¿no es cierto?, el resto de los candidatos y candidatas, nosotros que están presentes aquí en esta actividad, y también saludar, ¿no es cierto?, a quienes van a ver, quienes nos van a escuchar en esta transmisión. Bueno, yo creo que si hay algo que a nosotros nos dejó el 18 de octubre, es precisamente que se ha impulsado por parte de la ciudadanía una serie de cambios, pero que por lo general son cambios que la mayoría de la gente los concentra, ¿no es cierto?, o los distingue respecto de lo social. Sin embargo, nosotros vimos que convergían, vimos que confluían una serie de demandas que tenían relación o decían relación con otro tipo de circunstancias, otro tipo de elementos que eran los que pedían. Uno de ellos dice relación con darnos un nuevo sistema democrático, ¿ya? Con darnos un nuevo tipo de relaciones democráticas. Y en eso creo que la reestructuración del Estado es tremendamente fundamental, ¿ya? Por una parte, en lo que dice relación con el Estado, yo, si bien entiendo y reconozco, y esta candidatura, ¿no es cierto?, y el proyecto al cual yo represento, reconoce la existencia de los pueblos precolombinos, la existencia, ¿no es cierto?, de los pueblos anteriores, sin embargo, creemos nosotros en que debe darse un Estado unitario, pero basado en ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, que permitirían un grado de autonomía, pero un grado de autonomía que debe ser entregado, ¿no es cierto?, a las propias comunidades. Partiendo como base, ¿no es cierto?, por lo que acabo recién de decir, o sea, el Estado debe reconocer su calidad, ¿no es cierto?, su condición de plurinacional. Es necesario, en el fondo, que en este caso quienes son parte de una etnia y tienen una cosmovisión distinta sean capaces también de autodeterminarse y entregarse ciertas formas de desarrollo humano, desarrollo político y, por qué no decirlo, también desarrollo económico en términos distintos. ¿Ya? Por otra parte, también yo creo que debemos nosotros transitar hacia un mayor grado de autonomía, pero ese grado de autonomía no debe ser impuesto, deben ser los territorios quienes deben señalar, ¿no es cierto?, quienes deben deliberar respecto de qué autonomía, en qué materias podrían creer.
perdón, qué materias podrían ellos señalarse como autónomos. Me parece que eso es fundamental. Ahora, creo que aquí hay un problema que es fundamental y que yo creo que es lo que más se ha visto en la discusión y que dice relación con las excesivas funciones que tienen ciertos órganos del Estado. Me parece que nuestro sistema democrático requiere de la desconcentración del poder, requiere de la entrega de mayores herramientas de poder, de mayores herramientas de carácter deliberativo en el ciudadano, no necesariamente en las organizaciones o en la institucionalidad. Sin perjuicio de ello, claramente nosotros tenemos que ser capaces de superar este sistema hiperpresidencialista que hoy en día tenemos, ¿ya? Tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de desconcentrar a su vez el poder, ¿no es cierto?, y generar los contrapesos necesarios. No quiero pasarme más porque en realidad soy bastante bueno para hablar y bueno, obviamente el resto de los compañeros también tienen que señalar sus ideas. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Bueno, muy interesante, hay algunas diferencias con lo que también planteaba Marlene al respecto. Bueno, y para seguir viendo qué es lo que opinan nuestros candidatos también, me gustaría continuar con Rodrigo. Nuevamente repetir, refrasear la pregunta: ¿cuál es el sistema, o el nuevo sistema político que se debería buscar con esta nueva constitución, o en este nuevo proceso constituyente, y por qué? Sí, bueno, al igual que el resto de mis compañeros y de las compañeras, ¿cierto? Saludar, agradecer el espacio que se nos brinda para presentar nuestras propuestas para la Convención Constitucional, entendiendo que la Constitución que reconozca la diversidad que existe en nuestro país, entendiendo por existen múltiples diversidades étnicas, culturales, de condiciones, etcétera, entendiendo que nuestro Estado debe en ese sentido avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad. Rodrigo, tenemos algunos problemas al parecer con la señal de Rodrigo. Rodrigo, ¿se podría repetir lo que nos estabas mencionando? Que creo que te perdimos en algún momento. Es que no se escuchó nada, al menos yo desde acá, así que tendría que... Creo que es necesario avanzar en el establecimiento de un nuevo... No muy bien. Ahora sí. No. Quizás si apagas tu video, a veces eso mejora la calidad al menos del audio. Ahí, ¿me escuchan? Ahí sí, mucho mejor. Ya, perfecto. Bueno, esta es una de las falencias que tenemos en esta región y el distrito, la conectividad es horrible. Y acá en Pichilemu, que estamos en la cola del distrito, es mucho peor todavía. Ya, primero, vuelvo a repetir entonces, saludar a todas y a todos los que estamos en el panel, saludar y agradecer el espacio que se nos brinda para poder presentar nuestras propuestas a la Convención Constitucional como Partido Comunista y como integrante también de la lista Apruebo Dignidad, con quien tengo el honor de compartir luchas ahí con Leonardo, con la compañera Jimena y con otros compañeros que también han estado. Reconocer y que en la Constitución que va a ser elaborada a partir de la Convención Constitucional, que se debe avanzar primero, por supuesto, en el establecimiento de un nuevo modelo de Estado, de una nueva forma de Estado para nuestro país, un Estado que tiene que ser democrático, ¿cierto?, social y de derechos, pero que a su vez tiene que avanzar en el reconocimiento de todas las diversidades que existen en nuestro territorio. Tanto diversidades culturales, étnicas, sociales, sexuales, etcétera, las múltiples diversidades que existen, y en ese sentido creo que es absolutamente necesario el establecimiento de un Estado plurinacional y multicultural que recoja todas esas diversidades que existen hoy en día en nuestro país. Pero a su vez, hay que también avanzar en el sistema o en el establecimiento de un nuevo régimen político para nuestro territorio. Y en ese sentido, creo que si bien lo más correcto en este momento podría ser un régimen de carácter presidencial,
sin cerrarnos a las posibilidades de analizar otros tipos de regímenes políticos, como el semipresidencial, etcétera. Tiene que ser un régimen presidencial, pero no con el hiperpresidencialismo que existe por la Constitución del 80, donde todo el rol político lo ejerce precisamente el presidente de la República y quien tiene finalmente la potestad de la iniciativa de ley en múltiples materias que impiden el avance de políticas sociales por parte de otros poderes del Estado, como en este caso el Parlamento. ¿Ya? Ahora, con todo, ese régimen presidencial que tiene que ser acotado, que tiene que tener un cierto nivel de restricción y de igualdad en algunas situaciones con el Congreso, que tiene que ser, por supuesto, unicameral, el futuro Congreso, o si es que existe un Congreso bicameral, si es que sigue existiendo un Congreso bicameral, que cumplan las cámaras distintas funciones y no que cumplan la misma función cada una de las cámaras, porque lo único que se genera con eso es un alargamiento de los procesos legislativos, ¿cierto? Tiene que existir ahí un nivel de reciprocidad entre ambos poderes del Estado. Pero aún creo que el régimen político, que tiene que ser democrático, que tiene que ser participativo, tiene que incluir sin duda y avanzar y superar la democracia representativa que tenemos hoy en Chile, que le permite al ciudadano o a la ciudadana solo elegir a quienes van a representarlo en los poderes del Estado, y avanzar hacia una democracia participativa en la cual sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes ejerzan directamente el poder político, el poder de decisión y la soberanía popular a través de distintas instancias, a través de lo hemos señalado, iniciativas populares de ley, por ejemplo, a través del mandato revocatorio, a través de los plebiscitos y las consultas constantes, a través de el ejercicio del poder en los gobiernos comunales, etc. ¿Ya? En definitiva, creemos que el sistema político de nuestro país tiene que estar establecido, como señalábamos, en un Estado plurinacional, multicultural, con un sistema político presidencial, pero acotado, con más poderes y más atribuciones que tenga el futuro Congreso, y con una democracia representativa y directa por parte de la ciudadanía. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Interesantes propuestas que, claro, van un poco más respondiendo más, de manera más concreta la pregunta que tenía que ver con esto de cuál sería el régimen que propone cada uno de los candidatos. Bueno, y también vemos algunas similitudes con lo que plantea Marlene, pero también con lo que planteaba Leonardo con respecto a esto de quizá una mayor participación ciudadana. Entonces, teniendo eso en consideración y volviendo a la pregunta, me gustaría también que quizás Dagoberto Huerta nos diera su opinión al respecto de cuál sería el régimen político que debería establecerse a partir de este nuevo proceso constituyente. Hola, y en primer lugar saludar y dar las gracias por la invitación, también por el espacio de inclusión a través del intérprete de lengua de señas, que para mí es súper importante también como parte de un Estado que sea un Estado inclusivo, igualitario y que nos integre a todos como personas y como ciudadanos. Yendo al tema de la pregunta, yo creo que nosotros, principalmente un Estado que sea plurinacional, un Estado intercultural, descentralizado y sostenible. Creo que el régimen debe ser semipresidencial, donde tengamos un Congreso unicameral para así poder limitar los poderes que tiene actualmente el presidente. Yo creo que necesitamos un Estado que sea democrático, que dé mayor participación en general. Yo creo que el poder a cada político se centra muy en un solo lugar, que es en la zona central, y yo creo que esa descentralización política a nosotros nos deja afuera de muchas cosas, y que no solamente tienen que ver con temas políticos, sino que también con un tema social y cultural. Yo creo que necesitamos un Estado que le dé mayor participación tanto a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a los profesionales, a todos, como a través de distintos conversatorios, rondas ciudadanas de participación, diálogos, conversatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, con la nueva forma de vivir, por así decirlo, con la tecnología, hemos tenido el espacio para poder escuchar a la ciudadanía mucho más. Y eso también hace ver la importancia que tiene la opinión de cada uno de los ciudadanos. Nosotros somos un distrito que estamos en
no tan descentralizado en cuanto a distancia, pero sí estamos muy descentralizados en cuanto a opinión política, en cuanto a participación social, en cuanto a derechos culturales, a derechos de cada uno de los ciudadanos. Yo creo que ahora esta es la oportunidad que tenemos para poder tener un Estado mucho más participativo. Yo creo que deberíamos ser Estados federados que favorezcan el crecimiento y la descentralización en Chile. Eso. Muchas gracias, Dagoberto. Interesante las propuestas, bastante un poco que se alejan, ¿no?, de lo que ya se había planteado. Se ha planteado un Estado federal. Sí, vamos a ver qué opina, por ejemplo, de eso Jimena, que también nos está acompañando hoy día. Jimena, ¿cuál sería un poco tu propuesta en términos de el régimen político que quería tomar Chile a partir de esta nueva constitución, y quizás también un poco tomando en punto lo que tomó, o lo que ha planteado Dagoberto, cuál es la relevancia de este nuevo régimen para la región o para las comunidades a las que usted representa? Bueno, primero que nada, voy a las personas que no me escucharon. Mi nombre es Jimena María Pujimán, soy una dirigente social mapuche de la comunidad de Chidegua. Estoy en la lista Pro Dignidad, soy independiente también. Saludar a mis compañeros, a Leonardo y Rodrigo, que son excelentes compañeros de lista. Relacionarme yo al tema cuando hablan de plurinacional, eso implicaría, más que plurinacional, yo creo que nosotros tenemos que tener un Estado autónomo, porque nosotros, por ejemplo, los pueblos, nosotros necesitamos autonomía, aunque ya lo tenemos, pero aún así yo creo que el pueblo chileno no lo tiene, y la autonomía es necesaria, que hoy en día quede establecido en la nueva Constitución, porque desde la autonomía también se podrían tomar decisiones propias por las comunidades, en este caso comunas, sectores de los diferentes distritos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de plurinacional, yo creo que estamos hablando en grandes rasgos, ¿ya? Yo no sé si los candidatos tienen claro lo que es plurinacional. Cuando se habla de plurinacional, nosotros los pueblos indígenas lo enfocamos a los 11 pueblos que estamos vivos hoy en día, existimos, ¿ya? Y donde los 11 pueblos hoy en día no tenemos autonomía, prácticamente ninguno, ni siquiera nosotros al distrito a quien yo represento en este caso, porque yo en este caso represento al distrito 16 y no a los escaños reservados, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy en día, como candidato a la nueva Constitución, nosotros tenemos que estar en un Estado que nos respeten como ciudadanos, primero que nada, ¿ya? Que seamos escuchados, porque yo creo que desde base de las consultas nosotros podemos tener propuestas y soluciones hacia los grandes problemas que tenemos hoy en día como país, ¿ya? Hoy en día, lamentablemente, el Estado decide y actúa, y no hay consultas con las comunidades. Como dice usted, las comunidades son la gente de las comunas, ¿ya? Porque hay mucha gente que tampoco entiende comunidades, se refieren o se van a las comunidades indígenas. No, las comunidades son los sectores rurales y de ciudades, de pueblos, y de donde nosotros estamos representando hoy en día, ¿ya? Y el Estado, para mí, siempre lo he dicho, ellos tienen que darnos una garantía para la economía que nosotros necesitamos como chilenos, porque nosotros hoy en día tenemos grandes riquezas y lamentablemente no lo sabemos, o nunca lo supieron, o algunos lamentablemente no tuvimos la oportunidad de expresarlo, de decirlo y hacerle ver a la gente que nosotros no somos un país pobre. Nosotros no tendríamos por qué estar hoy en día mendigando un bono, un beneficio, porque es nuestro. Nosotros tenemos grandes empresas en Chile, tenemos grandes riquezas, y hoy en día lamentablemente está todo privatizado, ¿ya? No sé si me pasé. No, está en el tiempo. Pues, Ya, Jimena, eso. sí. Bueno, lo que le estaba diciendo, hoy en día el Estado, nosotros somos un país rico, ¿ya? Tenemos mucha riqueza que debemos utilizarlo y ser dueños nosotros, como país. Ok, muchas gracias, Jimena, por la intervención. No sé si alguno de los candidatos quisiera
contraargumentar algo de lo que se ha propuesto acá, de lo que han mencionado algunos de los candidatos, o quizás también sería bueno un poco responder al llamado que hacía Jimena, porque la mayoría una de las cosas que es común a todos los candidatos es que hablan de la plurinacionalidad o el reconocimiento en su efecto de los distintos pueblos. Pero ¿cómo se concreta eso? Quizás es una buena forma de quizás abrir una discusión en torno a esa temática que Jimena ha planteado acá en su intervención. A mí me gustaría que me respondiera esa pregunta Marlene. Bueno, Marlene. Había sacado el micrófono para hablar. Mira, la verdad es que efectivamente lo que dice Jimena es verdad. El que el Estado se reconozca como plurinacional solamente está haciendo un reconocimiento de que existen diferentes naciones dentro de un Estado. Ahora, esas naciones es necesario generar unas instancias administrativas principalmente, como propias de institucionales del Estado, que puedan operacionalizar esa autonomía, que es lo que buscan en el fondo los pueblos originarios. Específicamente, a pesar de que la plurinacionalidad al reconocerse no solamente se habla de los pueblos originarios, hay otras también culturas y etnias que están dentro de este país y que también podrían constituirse como sujetos de naciones dentro del Estado, como por ejemplo los gitanos. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo que sí creo es que efectivamente es necesario generar esas instancias estatales. Quizás va a haber que hacer un consejo, por ejemplo, de pueblos originarios, y que ellos, entre ellos, decidan de qué manera van a llevar a cabo esta autonomía. Ahora, la autonomía efectivamente no solamente pasa por un reconocimiento, sino que pasa por un tema financiero, por un tema territorial, por un tema institucional, y sería un tremendo trabajo, pero creo que es necesario. O sea, la Constitución en el fondo no nos va a responder esto. Eso lo va a responder una vez que el Estado se reconozca como plurinacional, es el primer paso. Después de eso va a haber que ver cómo esto se va a llevar a cabo, tanto desde el marco regulatorio, normativo, y después abajo hacia las políticas públicas y la institucionalidad en sí, que es el Estado. Entonces, creo que quizás el tema de la descentralización sería también una forma mucho más cercana de poder llevar a cabo esta independencia, esta autonomía territorial, nacional, por parte de los pueblos originarios. Ayudaría, porque sería algo mucho más cercano. Generalmente los pueblos están dentro de un territorio determinado, y esos territorios, si estuvieran descentralizados realmente, ya sea a través de un régimen federal o de otro tipo de régimen, porque también podríamos entrar a pensar, yo insisto, yo soy de la idea de quizás crear nuevas formas de hacer Estado, que no necesariamente son las mismas que conocimos, que leímos en los libros, sobre todo los que son administradores públicos o cientistas políticos, que muchos sabemos de ese tema teóricamente, pero prácticamente creo que hay otras formas. No estoy de acuerdo con el régimen presidencial, ni tampoco con el parlamentario, porque creo que ninguna de las dos, sobre todo en esta crisis política que estamos teniendo actualmente en Chile, han logrado satisfacer las demandas de la ciudadanía. Por lo tanto, creo que sí es necesario que sea un régimen político mixto, que involucre a más actores que solamente al presidente o a los parlamentarios. Creo que también ahí tenemos que abrir la discusión a otro tipo de formas de hacer política y regímenes políticos. Ok, Marlene, muchas gracias. Solo en razón del tiempo de interrumpirte en tu respuesta, pero un poco volviendo a la pregunta, quizás ver la opinión de Leonardo, que también había planteado algo un poco distinto, que era un reconocimiento, pero mantener esta definición de Estado unitario. Sí, entonces quizás ahí podría haber un debate interesante con lo que plantea Jimena, lo que la misma Marlene ha planteado. Sí, claramente. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un tránsito en lo que dice relación con la autonomía. Sin perjuicio de ello, yo creo que el carácter de plurinacional es algo que debemos disputar, que debemos defender en esta Constitución, y comparto lo que dice relación con que en realidad nosotros vamos a establecer un principio en la Constitución, y después tendrá que venir toda una discusión que principalmente se va a dar de carácter legal para la creación de la institucionalidad que venga a ejecutar este principio, que venga a desarrollarlo.
a mí yo creo que ahí en el fondo no es mucho lo que podemos aportar dentro de la Convención Constitucional. Me parece que sí, en el fondo establece una obligatoriedad al Estado para que esto se desarrolle en el futuro. Solamente decir, yo tampoco estoy de acuerdo con el federalismo. Yo sí creo en el Estado unitario, sí creo efectivamente, y como lo dije, que tenemos que hacer un transitar hacia cierto grado de autonomía, pero que esa autonomía sea, y valga la redundancia, sea a propósito de la autodeterminación de los territorios, no que sea una imposición establecida a nivel central y que le digan, mire, usted va a actuar de esta o cual manera, esta va a ser la división política y la división territorial que se va a realizar, sino que sean los propios territorios, sean las propias, sea de tipo comunal, de tipo regional o regional, como lo quieran realizar, quienes establezcan, ¿no es cierto?, cuáles van a ser sus niveles de autonomía en términos territoriales y también en términos de materia, ¿no es cierto?, en las cuales ellos quieren aplicar este principio. Eso, el referente claramente a lo que dice relación con la forma de gobierno, el semipresidencialismo creo que es la mejor figura. Creo que claramente entrega la gobernabilidad suficiente, pero limita los poderes excesivos que tiene en este caso y que recaen sobre la figura del presidente, entrega un contrapeso ideal para que en este caso sea el Congreso, en el fondo, quien asuma una labor más importante, más determinante en el proceso legislativo que además se tiene que simplificar. No podemos seguir con dos cámaras, no podemos seguir con este proceso de ir y venir entre comisiones y cámaras y ultracomisiones, no sé, un sinfín de vueltas que tiene el proceso legislativo y que lo único que hacen en este caso es trabar los procesos de cambio, es trabar las propuestas de cambio y finalmente yo recalcar en la participación, en las herramientas de carácter ciudadano que le permitan hacer un control de la gestión y un control de las políticas públicas también. Muchas gracias, Leonardo. Yo, de hecho, siguiendo lo que plantea Leonardo, quizás esto da pie a la siguiente pregunta un poco que estaba preparada también o que está contemplada para esta discusión. Patricio. Tiene que ver, bueno, dime. Patricio, sí, disculpa, es que sabes que a mí me Dime. gustaría agregar algún elemento a lo que estaban conversando. Ahí, Sí. ¿me escucha, Rodrigo? Ya, oye, es que a mí me gustaría agregar algunos elementos a la discusión. ¿Te fijas? Sí, es que, Rodrigo, si me dejas plantear la pregunta, Sí, perfecto. de hecho te paso la palabra a ti inmediatamente, es solo para redondear. Porque lo que estaba hablando un poco Leonardo tenía que ver con un poco con las demandas de la población para participar más, ¿no? Un poco para tener un mayor poder de decisión de los territorios, que es lo que finalmente va. Entonces, la pregunta que yo quería ahí enganchar era, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Y un poco Leonardo también propuso varias cosas ahí en su intervención. ¿Cuáles son las propuestas concretas para avanzar en la demanda y qué principios o normas consideras que se deberían establecer en la nueva Constitución para asegurar que los territorios tienen un mayor poder de decisión? Entonces, ahí te doy la palabra, Rodrigo, un poco, y si quieres complementar lo que también planteaba Leonardo. Sí, no sé si me escuchan ahora. Hoy tuve que apagar la cámara nuevamente Sí. por la conexión. Ya. Sí, perfecto. Sí, la cámara primero, funciona bien. Perfecto, ya. Es que aquí en Pichilemu hay mucho viento, por eso está el tema de la conectividad. Mira, a mí me parece que el reconocimiento de un Estado plurinacional no es algo baladí. ¿Ya? La Constitución Política del 80 se sostiene sobre la base de que la soberanía reside en la nación, y Guzmán definió a la nación como lo mejor de la chilenidad, y por ende desconoce la existencia de la multivariedad de culturas y tradiciones que existen en nuestro país. ¿Ya? Por lo tanto, el reconocimiento de una plurinacionalidad y de una multiculturalidad es sumamente importante, porque si no partimos de eso, no se va a poder reconocer la autonomía ni los derechos de ninguna otra cultura o de ninguna otra etnia o de ningún otro grupo existente en nuestro país. Agrego a ellos también a la cultura afrodescendiente que existe en el norte del territorio. ¿Ya? Entonces, es súper importante porque desde ese punto de vista podemos avanzar precisamente en el reconocimiento constitucional de los pueblos, de las culturas, y en los grados de autonomía que le puede otorgar esa misma Constitución que los reconoce como que existen, porque hoy en día no existen constitucionalmente. ¿Ya? Eso es súper importante señalarlo. Segundo, que el tema de un Estado federal, yo creo que puede ser tal vez aplicable, pero
hay que tener la conciencia que para tener un Estado federal tú tienes que tener regiones o unidades federales que tengan similares condiciones económicas para poder sustentarse en el tiempo, ¿ya? Y en nuestro país tenemos vastas zonas del territorio que viven en extremas pobreza, por lo tanto no sé qué tan aplicable podría ser un sistema federal en el territorio, ¿ya? Yo creo que es mejor en este momento un sistema unitario, pero insisto, no nos cerramos a discutir las otras formas de Estado, analizando y viendo cuáles son las propuestas y cuáles son lo mejor para el país, ¿ya? Y respecto del sistema unitario, del sistema presidencialista o incluso semipresidencial, si es que se llega a avanzar en él, insisto que tiene que haber un equilibrio entre los poderes, ¿ya? El equilibrio entre los poderes lo tiene que dictar la Constitución, estableciendo cuáles son los rangos de acción que tienen hoy en día. El presidencialismo no ha dado el ancho porque existe un hiperpresidencialismo donde todo depende de la figura del presidente de la República y por ende no se ha podido avanzar en nada porque estamos claros que el gobierno de Sebastián Piñera no pretende avanzar en soluciones sociales para nuestro país en este momento de pandemia. Al contrario, hoy día salió a reforzar sus bonos y sus ingresos familiares para poder seguir defendiendo la AFP. ¿Te fijas? Y yendo ya de fondo a la pregunta que tú señalas respecto de cómo se establecen estos grados de participación efectiva, ¿ya? Creo que lo primero que tiene que establecer la Constitución es que las municipalidades se conviertan en gobiernos comunales. Esa es la primera forma de poder ir descentralizando el ejercicio del poder, porque hoy en día los municipios son administradores municipales, no son realmente gobiernos municipales, y son quienes se encuentran más cerca del vecino, de la vecina, del ciudadano común y corriente. Y en esas instancias es donde tiene que existir la participación directa de los ciudadanos en las decisiones respecto del gobierno local. A su vez, también tiene que existir la descentralización de todo el aparataje institucional que se crea a partir de la nueva Constitución y también la desconcentración de los organismos públicos que existen en nuestro país o que van a existir en nuestro país desde la nueva Constitución, porque tenemos que entender que todo esto va a cambiar y que ojalá que cambie con institucionalidad nueva que funcione de manera más operativa que la que existe hoy en día. Y sin duda, creo que el principio básico, con esto termino, Patricio, es que tiene que existir una democracia participativa en la cual el... Rodrigo está... Por alguna razón, Rodrigo... Ahí sí, me cancelaron, sí, ahí sí. Sí. Oye, la participación activa no es solo participar en un conversatorio, no es solo participar eligiendo autoridades de vez en cuando, es la participación activa en la toma de decisiones. La opinión de las personas tiene que ser vinculante con las decisiones que se tomen en el Estado, con las políticas públicas que implemente el Estado. Entonces, la participación activa, una democracia participativa, implica también lo que señalaba hace un rato, como es, por ejemplo, el mandato revocatorio, donde la ciudadanía pone el término al mandato de las autoridades que no cumplan con para lo que fueron elegidos. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Solo por el tiempo y un poco también para darle el pase a Dagoberto, que un poco se hace referencia en lo que también planteaba Rodrigo, ¿no? A lo que él mismo respondió con respecto a el orden federal, quizás que había planteado, o con un poco también habló en su intervención anterior sobre la mayor participación de las personas. Entonces, ahí solamente quería pasar la palabra a Dagoberto para saber qué opina sobre este tema, sobre la pregunta en particular. La pregunta es igual a Jiménez. Sí, la pregunta es, ante la mayor demanda de poder de decisión de los territorios, ¿cuáles son las propuestas concretas para avanzar en el cumplimiento de esas demandas, para que las personas puedan tener mayor participación en la toma de decisiones? Y si se considera algún principio o norma que debería estar en la Constitución. A ver, yo creo que principalmente la participación de las personas se tiene que hacer a través de plebiscitos, de referéndum revocatorio. Yo creo que igual necesitamos mayor participación de cada una de las personas que están dentro de este proceso, dentro de participación. Yo creo que es la oportunidad también para poder darle la oportunidad también ejemplo, a las organizaciones comunitarias
comunitarias, a las organizaciones de organización civil. Yo creo que concretamente necesitamos llegar a cada una de las personas del distrito para poder conocer su opinión respecto a los cambios que queremos generar. Yo creo que hace mucho tiempo que se ha dejado de lado al pueblo, a la ciudadanía, y yo creo que esta oportunidad, nosotros que somos parte, porque yo me siento parte del pueblo, de la ciudadanía, tenemos una gran oportunidad de poder incluirlo a todos. Para mí es súper importante cuando hablamos de incluirlos a todos, hablar de un proceso que sea realmente inclusivo y participativo. A mí no me sirve personalmente que sea un proceso donde las personas oyentes solamente participen de este proceso. Nosotros como personas sordas y personas en situación de discapacidad necesitamos ser parte de esto. No tenemos la opción de tener caños reservados como son los señores del pueblo originario, que yo los respeto muchísimo, les tengo mucho cariño, pero creo también que nosotros como personas en situación de discapacidad hubiésemos tenido la oportunidad de tener escaños reservados, y no por haber llegado a la Constitución, porque para mí no es a lo mejor la prioridad, sino que se nos respeten los derechos a las personas en situación de discapacidad de poder participar de una oportunidad que es única para el país, pero también es única para nosotros, las personas en situación de discapacidad. Si ustedes se pueden dar cuenta, por años, en la historia de Chile no se dice nada de las personas sordas, nada de las personas en situación de discapacidad, no se hablan, no existimos. Estamos en un mapa donde las personas en situación de discapacidad, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Estamos vistos desde una perspectiva muy desvalorizada, donde ni siquiera se respetan nuestros derechos, que tenemos derecho a la educación, a la cultura. Entonces la participación ciudadana acá es muy importante para todos, llegando a cada uno de los sectores. Y muy importante, que también se ha dejado muy afuera, son las personas que nos dedicamos al mundo artístico, ya lo ven. Ahora actualmente en esta pandemia los artistas somos los más afectados laboralmente, y también necesitamos que la cultura esté muy presente, y se habla mucho de cultura, pero no se hace partícipe a quienes somos, a quienes vivimos la cultura profesionalmente, profesionalmente, y no amateurs. Amateurs también pueden participar, pero hay personas que hemos estudiado 7, 8 años, no solamente acá, sino que hemos buscado culturizarnos y traer la cultura a nuestros pueblos, y eso es algo súper importante. Malchegua, por ejemplo, o parte del distrito 16, es un pueblo nulamente cultural, y yo siempre quise formarme para traer la cultura y hacer partícipe a mi pueblo. Por lo tanto, el pueblo es la parte más importante en esta Constitución. Eso. Muchas gracias, Dagoberto. Y antes de pasar a Jimena, de hecho yo quería preguntarte cuáles podrían ser, por ejemplo, formas o medidas concretas para permitir una mayor inclusión de aquellas personas en situación de discapacidad, como tú señalas. En concreto, ¿qué es lo que se podría hacer? Aparte de estos escaños reservados de los que tú hablas, ¿qué otras cosas se podrían plantear? Lo planteo porque tú, como muy bien dices, es un tema que no se ha tocado mucho, entonces quizás también es algo que se le debería dar un poco más de realce. ¿Responde Dagoberto? Sí, de hecho la pregunta era para Dagoberto. ¿Qué, perdón, no entendí? ¿Cuál fue la pregunta? Ok, voy a reformular la pregunta. La pregunta era, es que en tu intervención hace referencia a un punto muy importante que tiene que ver con la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Entonces, mi pregunta ahí era que, aparte de los escaños reservados que tú planteabas, ¿qué otro tipo de medidas se podrían considerar en este proceso para incluir o hacer este país o la constitución más inclusiva para la situación en personas de discapacidad?
Mira, es que, a ver, principalmente los escaños reservados ya no es tema, ya no fue. Yo creo que era una opción para nosotros como personas en situación de discapacidad haber tenido algunos representantes que nos pudieran representar. La comunidad inclusiva o la cultura de inclusión es súper amplia y hay un desconocimiento muy grande de eso. Entonces, necesariamente necesitamos principalmente un reconocimiento de nuestra cultura, porque nosotros no somos personas en situación de discapacidad. Yo y mis compañeros vivimos una cultura, es una cultura inclusiva, entonces eso es importante poder respetar esa base. La cultura, al ser una cultura, tiene obviamente costumbres, normas, también tiene participación, una lengua, y esa lengua hoy en día no está reconocida. La lengua principal de las personas en situación de discapacidad, en este caso sorda, es la lengua de señas, pero la lengua de señas recién estaba en un decreto donde se hablaba de un reconocimiento, pero todavía no es aplicable. Si tú te das cuenta, hoy en día tú vas a un servicio público, vas a un establecimiento educacional, vas a cualquier lugar, no hay intérprete de lengua de señas, no hay accesibilidad, por lo tanto estamos hablando que aquí principalmente en la Constitución necesitamos que esté mencionado que tiene que haber una accesibilidad universal para las personas en situación de discapacidad. No hablo solamente de personas sordas, estoy hablando también de personas sordociegas, personas síndrome de Down, incapacidad intelectual. Es muy amplio. Y eso sigue creciendo. Hoy en día tenemos cerca del 20% de la población en una situación de discapacidad. Ahora, aparte de la accesibilidad universal, estamos hablando también que podamos tener un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema sociocultural resguardado. Hoy en día, por ejemplo, para acceder a la cultura es casi imposible para muchas personas en situación de discapacidad, ya que no está pensado para ellos, tanto en accesibilidad a los lugares de espacios físicos como a la accesibilidad de contenido cultural. Y ahora en temas de educación, ¿qué hacemos con las diferentes personas que necesitan un sistema de educación que sea integrativo, que sea real para nosotros? Porque estamos insertados en un sistema de educación que de verdad no existe, para nosotros no sirve, es algo que es muy inválido, cuesta mucho surgir con un país que te ataca desde la educación cuando la educación es la base para la vida. Muchas gracias, Dagoberto. Muy interesante tu propuesta y tu respuesta. Vamos con Jimena, un poco para volver a la pregunta que está de base, que tenía que ver con cuáles son las propuestas en concreto para poder llevar a cabo esta mayor poder, que la gente en los territorios tenga mayor poder de decisión. Yo creo que es súper importante, bueno, escuché atentamente a Dagoberto, concuerdo con algunas opiniones, pero con algunas no, porque yo creo que hoy en día para ser un constituyente nosotros tenemos que pensar general global, primero que nada, no estar pensando en uno, digamos en ser único, ser natural. Acá nosotros queremos mejorar el sistema del país, en temas generales, todo lo que son los ejes centrales de nuestro país. Yo creo que hoy en día, para mí, tendría que ser súper importante que existieran las consultas previas, ya sean ¿cómo se llama? Que lo estoy apuntando, las consultas previas sean para las consultas de lo que se pueda hacer o se quiera construir o destruir en las comunidades, porque hoy en día no se hace una consulta, no se le pregunta a la gente qué es lo que quiere, cómo mejoramos, qué es lo que queremos hacer, simplemente nos imponen, ¿ya? Hoy en día yo me he dado cuenta, bueno, me he dado cuenta y por eso lo digo abiertamente y nosotros, fíjate, también tenemos algunas ventajas como pueblo originario, para nosotros existen las consultas, ¿ya? Las consultas previas en educación, si se quiere modificar o no se quiere, existe la consulta. Y hoy en día discrepo con quién, con los escaños reservados, porque nosotros no pedimos escaños reservados, no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar, porque a nosotros no nos hicieron la consulta. Y mientras no hay consulta, no hay propuesta y no hay respuesta de los pueblos originarios hacia el Estado, ¿ya? Para que le quede claro eso a Dagoberto. Y en segundo lugar, cuando yo me refiero a la autonomía tiene que ser empezando desde las comunidades, sectores, comunas, región, y de ahí nos pasamos al Estado. Porque hoy en día, ¿por qué nosotros tenemos todos los cerros, por ejemplo, deforestados?
contaminados, aires cruzados, contaminación cruzada, es lo que yo digo. Porque hoy en día no existe el respeto, no existen las consultas hacia la gente, hacia las personas. O sea, nosotros hoy en día a todos nos imponen, vienen, nos quieren hacer una carretera y la hacen. No le preguntan a las comunidades, en este caso, Pichidegua, ¿ustedes le va a servir esa carretera? ¿Les va a beneficiar esa carretera? No, sino que el Estado impone. Y eso es lo que nosotros hoy en día, como constituyentes y las personas que salgan o salgamos, tenemos que tenerlo claro. Las consultas se le tienen que hacer a la persona. Nosotros somos chilenos, nosotros tenemos derecho y tenemos derecho a exigirlo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por algo estamos acá. Nosotros no, yo no estoy porque me llamo Jimena, yo estoy porque llevo la voz de ustedes, la voz del pueblo, de mi gente, mapuche y no mapuche. Eso es lo que yo quiero decirle a todos los constituyentes. Nosotros no hablemos por nosotros, hablemos por todos los millones de chilenos que hoy en día estamos sufriendo. Podemos tener un trabajo distinto, sí es verdad, pero también para tener esos trabajos se ha pasado muchas aguas, mucho barro para llegar a donde uno está. ¿Me entiendes? Pero gracias a qué? Gracias al Estado que nos tiene hoy en día, los tienen impuestos, porque a nosotros nos imponen. Y eso es lo que nosotros como constituyentes, las personas que lleguen a hacer la nueva constitución, tenemos que deformar ese hogar, tenemos que hacer un hogar constituido con la voz de la gente. Que la gente diga, nosotros queremos esto. Que mi gente diga, nosotros queremos esto para la región O'Higgins, para mi distrito. No que venga el gobierno a imponernos. Muchas gracias, Jimena. Quizás eso es un punto importante que los otros candidatos de alguna manera no habían tocado directamente. Y, no sé, preguntarle a Leonardo qué es lo que le parece esta un poco propuesta de Jimena que tiene que ver con las consultas previas, porque se habló anteriormente de tener, no sé, una sola cámara, pero este tema un poco es novedoso o nuevo en la discusión. Entonces, no sé qué se puede aportar de ahí. Quizás Leonardo y quizás después Marlene puede dar su punto de vista. Yo quisiera primero abordar la pregunta porque en realidad no tuvimos la posibilidad de contestarla. Yo en lo personal estoy muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con las propuestas, especialmente muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con las propuestas que ha formulado Rodrigo respecto a las herramientas que debieran contener y que son exigidas, ¿no es cierto?, por la ciudadanía y que se profundizó esta exigencia a propósito del 18 de octubre. Pero sin embargo yo creo que nosotros no debemos repetir el error que se ha cometido en los procesos constitucionales anteriores. Y especialmente voy a hablar del proceso, si le podemos llamar proceso, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1980, que es esta falta de legitimidad ciudadana que tiene por diversas razones. Nosotros la sabemos, hay una que está dentro del contexto histórico de las violaciones a los derechos humanos que se están desarrollando en periodo de dictadura, pero también porque no existe ninguna participación de carácter ciudadano. O sea, es una constitución que se hizo por unos pocos y ya sabemos cuál es el resultado de esta constitución. Eso nosotros no podemos repetirlo y creo yo que es fundamental que la participación ciudadana y las herramientas de participación sean entregadas desde ya en el proceso constitucional. Eso le va a dar legitimidad al proceso, le va a dar legitimidad al texto constitucional. La ciudadanía, el habitante de este país va a sentir que es su constitución, es aquella en la cual tuvo participación, en la cual fue considerado como un agente deliberante, como un agente determinante, y no con alguien, ¿no es cierto?, o una persona a la cual se le preguntó y después no se le tomó en consideración al momento de los debates, ¿no es cierto?, al momento de la discusión constitucional. Ahí es fundamental establecer mecanismos de participación que permitan abrir la convención, que la convención no sea desarrollada solo por los 155 convencionales, que la convención sea desarrollada por el máximo de personas posible, ojalá por los 18 millones de habitantes de este país. Es importante que nosotros, primero, que la Constitución salga de las paredes, ¿no es cierto?, del lugar donde va a residir, donde va a trabajar. Es importante que baje a los territorios, es importante que todo consulte en consideración de aquellas apreciaciones que la propia ciudadanía quiera hacer, que estas sean de carácter vinculante para los convencionales que son electos, siempre y cuando representen los principios, ¿no es cierto?, que fueron consagrados en sus programas constituyentes por parte de cada uno de los candidatos, pero también es importante que entreguemos herramientas que les permitan llegar a la convención. Estoy pensando en herramientas como la iniciativa popular de norma constitucional. No podemos cerrarle las puertas ni negarles la participación
a las organizaciones de la sociedad civil, que han trabajado durante toda una vida en la lucha de materias que son extremadamente sensibles y que se van a tocar en la Convención Constitucional. Ejemplo de ello, ¿no es cierto?, el agua. Es un ejemplo que yo creo que es el más gráfico. Eso me parece, y yo creo que en lo particular estos procesos, ¿no es cierto?, que iniciaron hace un tiempo ya, no debieran frenar nunca más. Los cabildos, las asambleas territoriales, las consultas, deben ser herramientas que deben quedar consagradas en la Constitución y obviamente deben ser parte de todo nuestro ordenamiento jurídico en un futuro, de manera que nosotros tengamos un grado de participación relevante de una ciudadanía empoderada, de una ciudadanía que sea también un agente político. Muchas gracias, Leonardo. No sé si... Disculpa, Patricio, disculpa, quiero aclarar lo que decía Jimena con respecto a que como que uno hablaba solamente por uno. Yo creo que cuando uno está hablando de inclusión y discapacidad, claro, uno la vive, pero en este proceso constituyente es muy importante que participe toda la ciudadanía. Yo soy director del Festival Internacional de Arte Sordo, donde trabajo con gran parte de la comunidad sorda y estoy muy comprometido con el 20% de la comunidad, en este caso inclusiva. También participo de distintos encuentros internacionales en América, América Latina, en extranjero, donde estoy formándome constantemente con temas de inclusión. Para mí es súper importante, uno habla obviamente, ahora soy yo quien está hablando acá y estoy representando ese 20%, pero no estoy hablando de forma personal. La gran diferencia es que yo sí soy una persona en situación de discapacidad, sí soy una persona sorda. Eso, aclarar eso, pero estoy en esta constituyente por todo y para todos para poder participar y ser la voz de los que muchas veces no tienen voz. Afortunadamente soy una persona sorda que pueda hablar, pero hay muchas personas sordas que su comunicación es mucho más difícil que la mía. Entonces yo quiero hablar por ellos, estar por ellos, pero detrás de mí está ese 20% que no he escuchado y que es mirado menos y que no es parte muchas veces de la historia de Chile. Eso. Muchas gracias, Dagoberto, por la aclaración. Marlene, no sé si tú quieres agregar algo. Que o sea, me toca. Sí, obvio. De todas maneras, te toca responder responder la pregunta. No, pero quiero sí decir algo sí, respecto a lo que dijo Dago, y quiero recalcar eso, y quiero primero dar las gracias a Dago, porque me ha enseñado mucho en todo este tiempo que venimos trabajando desde antes de este proceso. Nosotros venimos desde la prueba, nos conocemos hace ya tiempo, y Dago nos ha dado muestras de la diferencia entre lo que es el hablar, entre lo que es un discurso y entre lo que es el practicar y el hacer. Y gracias a Dago yo he aprendido mucho de cómo tú te relacionas con personas en situación de discapacidad. Quiero dejar un entre paréntesis porque y quiero que esto quede súper claro también a quienes lo vean, hay una tremenda diferencia entre hablar y tener un bonito discurso que el hacer y llevarlo a la práctica en la vida diaria. Y Dago es una persona que se ha dedicado toda su vida a hacer, ¿ya? Más que hablar. Entonces, y nada que decir, pues todos mis respetos para Dago porque es una gran persona. Y continuando con el debate, con la conversa, con la pregunta, efectivamente en Chile tenemos un problema grave de participación ciudadana. Es una crisis, y creo que es una crisis que es bastante intencionada, que ha sido intencionada por todos los gobiernos que hemos tenido anteriormente, evidentemente desde la dictadura en adelante, sobre todo, donde la población nunca ha tenido derecho a decir nada. O sea, aquí siempre nos hablamos, no, los expertos hicieron el Transantiago, los expertos que hicieron la política pública de educación, de salud, y resulta que nunca le preguntan a los actores, que son las personas que finalmente son los usuarios en los que repercuten todas las decisiones que toman estos grandes expertos que traen a veces del extranjero para que vengan a darnos clases de cómo tenemos que hacer las cosas. Siento que aquí en Chile tenemos gente, profesionales a todo, desde Arica, desde Putre hasta Cabo de Horno, que podrían darle cátedra en lo que hacen, que es muy diferente a los expertos que hablan, que tienen toda la teoría clara, pero tienen poco de práctica. Y creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos en este país,
que es esta dicotomía entre lo teórico y lo práctico, entre el ser, el decir y el hacer. Entonces creo que ahí hay un punto súper clave donde la participación ciudadana, por supuesto que juega un rol, pero demasiado relevante en este proceso. Tanto desde cómo nos conformamos, por ejemplo, nosotros como organización de bases, logramos traer una lista de independientes a través de nuestras organizaciones sociales territoriales. Yo vivo en una comuna pequeñísima que es Nancagua, no vivo ni siquiera en una capital regional, ni provincial, ni nada por el estilo. Entonces, siento que esa es la capacidad. Hay muchas personas que podrían organizarse, que la ciudadanía tiene esa capacidad. Dejemos de desmerecer a los ciudadanos, de creer que no son capaces, que no pueden, que no tienen las competencias, que no hay expertos, siendo que tenemos expertos haciendo clases en cientos de colegios vulnerables de este país, y que saben mucho más de educación que quizás que los que están en el Consejo de Educación de Chile. Ya, disculpa, sé que me pasé el tiempo, pero hice una intervención entre medio que tenía que ver con el Dago, que no era respecto al tema, pero creo que llevándolo a lo que es la Constitución en sí, porque ya hablamos un poco de que el reglamento en sí, para poder construir esta nueva Constitución, tiene que ser sí o sí participativo, y de eso va a depender mucho quiénes son las personas que van a salir electas, porque probablemente van a haber algunos que no van a querer que sea participativo. Creo que también concretamente, como este nuevo Chile que queremos ver, necesitamos que el Estado garantice la promoción de la participación ciudadana, el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, que tan a mal traer están. Tenemos serios problemas con las organizaciones comunitarias, porque además el Estado no las ayuda realmente. O sea, estos concursos que hacen son migajas, son miserables. Creo que también la instauración de los referendos revocatorios es un buen mecanismo de participación directa con la ciudadanía, el establecimiento de iniciativa de ley popular, que también ya la mencionaron algunos de mis compañeros, y la instauración de plebiscitos vinculantes, que lo ideal creo yo que deberían ser tanto a nivel regional como nacional y como local, que esto de los plebiscitos vinculantes, cuando se tomen decisiones sobre todo de dinero, como los presupuestos, en qué proyecto se va a hacer y cuánto se va a gastar en ese proyecto, se le consulte a la ciudadanía y sea como algo ya que lo tengamos todo totalmente normalizado dentro de nuestras vidas, de que tenemos que ser parte de las decisiones políticas de este país. Eso. Muchas gracias, Marlene. Y un poco con tu intervención y con la de Leonardo, también entrar de alguna forma en otra pregunta, y de aquí empezar contigo, Marlene, quizás, y después con Leonardo, que tiene que ver si tú mencionabas a los expertos, ¿no? Entonces la pregunta, son dos preguntas. Una, si tú consideras que los expertos o la intromisión de expertos es como una especie de amenaza a este proceso constituyente. Y la pregunta un poco más general y que va después para todos es que ¿cuáles son las amenazas que ven en este proceso? Porque todos de alguna forma han hablado de darle mayor participación a las personas y que se establezcan nuevos lineamientos, pero no sé si identifican algunas amenazas específicas a ese mismo proceso. Eso, Marlene, doy la palabra. Evidentemente que yo no veo como una amenaza un experto, ¿ya? De hecho, yo también soy experta en un tema que llevo trabajando hace muchos años, desde la expertise, desde el hacer, también desde lo teórico, evidentemente, pues, porque es una mezcla de cosas. El problema que se produce es la dicotomía entre lo teórico y lo práctico. Ese es el grave problema. Para mí un experto es una persona que tiene la capacidad de entender todo esto desde el punto de vista teórico, evidentemente, que tenga todos los títulos y todos los libros del mundo que se haya leído en su vida, pero que además sea capaz de entender en lo práctico cómo las cosas se viven. Y creo que ahí hay un grave problema entre la expertise, desde la expertise. Normalmente cuando contratamos a personas que hacen trabajo para el Estado, traemos, no sé, al experto en salud pública, no sé qué, pero resulta que quizás esa persona ni siquiera se atendió en un hospital público. Y la verdad es que yo sí creo que es necesario vivir las cosas para poder entenderlas. Y si a lo mejor en el caso, por ejemplo, mío de Dago, él es sordo, yo no soy sorda, pero yo al estar con Dago he podido entender cómo tú aprendes a relacionarte con personas que son sordas. Entonces, creo que ahí hay un tema que creo que la expertise no solamente son leer muchos libros y ser experto en eso,
sino que es tener la capacidad de comprender en el mundo en el que vives y de empatizar con las situaciones que hay. Y en relación con la pregunta que me habías hecho, que ya se me olvidó, fuera de lo de los expertos. Si ves alguna amenaza aparte para el proceso en sí mismo. Las amenazas más graves para mí son todas las personas que quieren mantener la Constitución tal cual como está, principalmente la derecha, que no van a querer participación ciudadana, que no van a querer cambiar muchos artículos de la Constitución, que a lo más van a querer hermosear algunos temas, pero no cambios de fondo importantes para este país. Entonces mi principal amenaza son las personas que van a ser electas y van a ir a apoyar, mantener la actual Constitución. Muchas gracias, Marlene. Le doy la palabra a Leonardo. ¿Cuáles serían las principales, quizás las principales amenazas que detecta para este proceso constituyente? Y la nueva Constitución, obviamente. Sí, primero en lo referente a los expertos, para mí sí tengo una apreciación al respecto. Primero considerando que la actual Constitución fue una Constitución hecha por expertos, o sea, eran todos expertos constitucionalistas, y fue así como empezaron a diseñar un sistema de amarres, de cerrojos, que esto está dicho por Jaime Guzmán, no una cosa que yo la vengo a descubrir ni nada por el estilo. O sea, aquí cuando el opositor, ¿no es cierto?, cuando la oposición quiera sentir en un sentido contrario al que dice la Constitución, no se le permita. Ese para mí es como una de las amenazas que representan el llenar en la convención de expertos. Me parece a mí que la convención, me parece a mí que la Constitución tiene que ser un reflejo de lo que somos nosotros socialmente. Nosotros socialmente somos diversos, ¿ya? No somos solamente profesionales, no somos solamente abogados, ni ingenieros, ni profesores, ni médicos. Nosotros somos pobladores, nosotros somos trabajadores, nosotros somos artistas, nosotros somos pueblos originarios, nosotros somos personas en situación de discapacidad. Y eso, a mi juicio, ya creo que el ideal de una convención o de un órgano constituyente tiene que estar reflejado. Ahora, bueno, tenemos este sistema y tenemos que tratar de hacer lo posible porque este sistema entregue o dé las mayores garantías de diversidad posible. Eso por una parte. Por otra parte, yo ciertamente veo aquí que hay muchas amenazas. Por cierto, lo que acaba de señalar Marlene es una amenaza. O sea, aquí hay una serie de personas, y lo voy a decir, son infiltrados. No es que yo quiera negarle la participación, pero son verdaderos infiltrados. O sea, son personas que nunca quisieron un cambio constitucional. Primero, no ven ningún valor en los procesos de movilización social que impulsaron y que permitieron la apertura de un cambio constitucional. Ellos no ven ningún valor, porque ellos en realidad lo único que querían era mantener la antigua constitución, la constitución que hasta el momento no nos rige, ¿ya? Y en realidad lo que van a querer en base a eslogan, a mí me preocupa porque hay eslogan que llaman a la participación cuando en realidad no tienen ninguna intención de hacer a la ciudadanía partícipe, pero además a mí me preocupa porque en realidad lo que quieren es que la nueva constitución sea lo más parecido a la actual constitución. Eso en el fondo es un poco parte de las amenazas que se producen. Hay otras amenazas, por cierto. Hay una amenaza que se señala y que se dice constantemente, que es lo que dice en relación con los quórum que se establecieron en el acuerdo y que después obviamente quedaron plasmados en la reforma constitucional. Si bien yo considero que hay una amenaza, es difícil lograr el quórum de los 2/3, también es una oportunidad. Sabemos que la Constitución, entre comillas, parte con una hoja en blanco, y en lo personal a las fuerzas transformadoras, a las fuerzas de cambio, esto también le permite obtener 1/3 de voto. Y eso es tremendamente importante. O sea, cuando nosotros queramos discutir, lo más probable es que las fuerzas que pretenden defender el actual modelo, por ejemplo, van a querer establecer el principio de Estado subsidiario y quieren mantenerlo. Nosotros nos va a bastar solamente 1/3, ¿no es cierto?, de los votos para poder bloquear esto. Eso por una parte. Para mí, en lo personal, creo que en lo que no se logre acuerdo debiera estar sometido a un plebiscito de disenso, debiera ser la ciudadanía, debiera ser la población, el pueblo, quien decida qué tipo de norma es la que nosotros queremos incluir. Eso tendrá que ser debatido, tendrá que ser discutido y defendido en el debate que se dé respecto al reglamento. Ahí es difícil, pero yo creo que es importante. Y otra de las grandes, con esto cierro, otro de los grandes amenazas me parece a mí, que es el plebiscito de salida. Eso es algo que es incierto. Si en el plebiscito de salida no se aprueba un nuevo texto constitucional, eso significa que vamos a seguir rigiéndonos por el actual.
eso también es una amenaza seria y real. Muchas gracias, Leonardo. Ahí pasarle la palabra a Rodrigo, pues se habló de los quórum, se habló de la derecha, que también como una parte de la población que podría ser vista como una amenaza para el proceso. Rodrigo, no sé si concuerdas tú con los otros candidatos o tienes algo distinto o identificas algo distinto a lo que ellos están viendo. Sí, voy a mantener la cámara apagada como ya ha sido tradición en este debate. Oye, primero señalar que concuerdo cuando Marlene dice que es muy fácil dar discursos grandilocuentes respecto a la inclusión, pero no trabajar con la inclusión. Ahí tenemos el gran discurso de uno que decía los niños primero, y los niños nunca han estado primero en todo su gobierno, ¿ya? Fíjate que nosotros los profesores, las profesoras también trabajamos a diario con temas de inclusión, con niños con discapacidades, con diversidad, y es un tema muy distinto al discurso estar con ellos en la práctica, ¿ya? Así que sin duda ahí la solidaridad con todas aquellas personas que tienen alguna capacidad diferente, como también el caso de Dagoberto ahí que está acompañándonos hoy en día. Respecto de las amenazas, sin duda, la Convención Constitucional está rodeada de amenazas desde que se aprobó en el plebiscito de octubre del año pasado, que está rodeada de amenazas, ¿ya? La primera amenaza que tenemos hoy en día es cómo no se ha manejado efectivamente la pandemia para bajar los niveles de contagio, ¿ya? Y que claramente que hay una intencionalidad de ir corriendo lo más posible el proceso constituyente en nuestro país, ¿ya? Eso es una primera amenaza que me parece que es tremenda, que no es declarada, pero sí sabemos que existe. Y dentro de la convención misma, por supuesto, la sobrerepresentación de sectores reaccionarios, de sectores conservadores que pueden lograr escaños en la convención constitucional es una amenaza cierta, ¿ya? Ahí tenemos el caso de la candidata Marcela Cubillos, que no estaba a favor estaba a favor del rechazo, no estaba a favor de la convención porque decía que era un doble congreso y se iba a gastar mucho dinero en Chile, que no era posible hacer eso, y hoy día va de candidato con más de 170 millones de pesos en su campaña, ¿ya? Y otros que llevan aquí cerca de 60 millones de pesos para hacer campaña cuando la gente está en la miseria absoluta y sin poder parar la olla a diario. Eso es un tema que es complejo. Eso es un tema que es complejo. Lo otro, por supuesto, el tema de los quórums supramayoritarios, es un tema muy, muy complicado, porque ahí se va a tener que, necesariamente vamos a tener que negociar en algún momento algunas cosas, pero esa negociación tiene que ser siempre de cara a la gente. La gente tiene que saber lo que está pasando en la Convención Constitucional, y por eso nosotros hemos planteado la participación activa, yendo a la Convención a los territorios, ejerciendo el poder constituyente por parte de la gente a través de la rendición de cuentas de sus constituyentes y con el trabajo en el territorio de la misma convención y no solo en el Palacio Pereira en Santiago, ¿ya? Va a ser un tema muy complejo el tema de los quórums porque lo amarraron como la herencia de Guzmán, y por supuesto el plebiscito de salida también, que es un tema muy complejo en lo que va a pasar. Por eso yo creo que lo que más asegura la participación de las personas, y con esto termino, primero es rodear la Convención Constitucional de Movilización Social. Eso tiene que ser así, la gente tiene que estar movilizada durante todo el proceso de convención, y segundo, en la nueva Constitución tiene que quedar establecida la Asamblea Constituyente como la forma en que se reforme la Constitución de ser necesario en los próximos años, como la instancia más democrática y de participación de las personas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahí Rodrigo también habló un poco de la representación de ciertos grupos, ¿no? Que él los mencionó como reaccionarios. Jimena, no sé si tienes, ¿qué es lo que es? ¿Tú tienes el mismo diagnóstico que tus colegas aquí, constituyentes? ¿Tienes algo adicional que podría ser visto como una amenaza, quizás para tu misma localidad o para el sector que tú representas? Claro, claro que sí, hay harta amenaza, pues concuerdo harto con Marlene en esta oportunidad, porque creo que hoy en día hay muchos candidatos que se están candidateando y están haciendo una propuesta que no conocen ni siquiera la suela de los zapatos que tienen puestos, pero lamentablemente están haciendo una propuesta muy gigante. Créanme que hoy en día cuando la gente
las personas, los candidatos que estamos en esta posición, yo creo que nosotros no tenemos un cuadernito apuntando para que no se nos olvide la mentira que le vamos a decir a la gente, porque nosotros lo vivimos, yo lo vivo, lo viví. Yo vengo siempre, he dicho y lo voy a decir, a mí conózcanme como yo soy. Yo soy una mujer mapuche, una mujer de palabra, vengo de las comunidades de resistencia, de la lucha, de la causa. Nosotros no estamos ahora en esto, nosotros nacimos, nos parieron en esta posición y seguimos acá. Por eso queremos el cambio, porque nosotros no queremos más vulneraciones, no queremos más palabras bonitas, nosotros queremos hechos concretos. Hoy en día yo siempre he dicho, la voz del pueblo es la que habla hoy día, el pueblo decide quién va a representarnos. Por eso yo al menos, yo le hago un llamado a la gente que me va a ver cuando empiece esta propaganda que ustedes van a darlo en las redes sociales, hacerle un llamado a la gente. Voten, pero voten informados. Todavía tienen día para que busquen a cada candidato, a quien represente. Nosotros somos del apruebo, de la dignidad. Yo al menos como mujer quiero dignidad para los niños, para las mujeres, para los trabajadores, los adultos, los profesores, la jefa de hogar, los temporeros. ¿Por qué nadie se acuerda de los temporeros en el distrito 16? Aquí vivimos de los temporeros. La empresa de ¿quiénes son los que dan abastecimiento como mano de obra? Son los temporeros, los trabajadores. Y hoy en día lo mencionamos. O sea, como dice la Marlene, hablamos, pero hablemos cosas concretas. ¿Por qué uno a lo mejor tiene más llegada a la gente? Yo, por ejemplo, yo capaché en los cerros, yo sé capachar, yo sé lo que andar con escalera, fui temporera y no me da vergüenza de decirlo, orgullosa me siento, porque tengo la voz de ella, llevo la demanda de mi gente, de la gente del pueblo, que hoy en día se cansó, se aburrió. La gente los candidatos que hoy en día están con nosotros, estaban en el rechazo y ahora tienen cara de estar de candidato. O sea, ¿de qué gente estamos hablando? Nosotros queremos el cambio y queremos dignidad, porque usted como informante también necesita dignidad. Mis compañeros que estamos acá de candidatos, a lo mejor muchas veces entre nosotros nos decimos cosas, pero nosotros queremos dignidad para toda la gente, sin ver edad ni color. Eso. Muchas gracias, Jimena. Y un poco también antes de pasar a la última sección de este conversatorio, de esta discusión, darle la palabra a Dagoberto, si él identifica alguna amenaza a este proceso constituyente, que puede ser algo ya lo que sus colegas han dicho, o quizá algo nuevo. Mira, bueno, en relación a la amenaza de expertos, yo creo que la participación en la Constitución ya lo hemos dicho bastante, igual y todos piensan muy similar, y la verdad es que un experto puede, de cierta forma, llevar a cabo el proceso, pero si no tiene o no está trabajando con personas de diversos sectores, no hay una mayor representatividad de lo que de verdad está sucediendo acá en el país. Ahora yo creo que cada uno de los sectores tiene que estar representado, en este caso la inclusión, los pueblos originarios, la educación, la cultura, el tema social. Yo creo que es un tema muy amplio y aquí se está haciendo un llamado desde el estallido social a tener una participación que sea de todos y para todos, no solamente de expertos, porque un experto a lo mejor puede tener muy bien el tema de las leyes, pero ¿qué pasa con las vivencias? El tema del pueblo originario, el tema de la inclusión, son vivencias. Nadie puede opinar mejor que una persona que vive la situación de discapacidad, que sabe lo que se está necesitando. Ahora, eso no solamente se vive con el tema de la inclusión y en los pueblos originarios, sino que eso pasa, como dije anteriormente, con todo, cultura, educación, temas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la amenaza del proceso constituyente, yo creo que principalmente la amenaza hoy en día no es la pandemia, es el gobierno disfrazado de pandemia que quiere obviamente tener este proceso lo más largo posible para poder seguir estando como estamos. Hay un gobierno que no le conviene el cambio de constitución y no quiere el cambio de constitución, y ahí, ¿sabes cuál es la otra amenaza? Empresarios que están dispuestos a financiar a estas personas del rechazo,
que hoy en día están, por ejemplo, Henry Boyce, no sé si ustedes han escuchado hablar de Henry Boyce, es un candidato súper polémico y que él reconoce ser parte del rechazo y es un tipo súper soberbio que no quiere cambiar la Constitución y hoy en día está de constituyente para poder mantener las cosas como están y defiende el legado de Jaime Guzmán y más allá quiere destruir o acabar con el Partido Comunista. Personas así con esa soberbia son una real amenaza, son una amenaza y una amenaza cuando tienen a un poder económico atrás que los respalda financiándole. Imagínate ahora una amenaza es también que se aplace este proceso hasta octubre, noviembre, quizás hasta cuándo, por el tema de la pandemia, y una amenaza también tener a gente que lo esté financiando en este proceso. Nosotros los independientes no tenemos esa posibilidad, solamente vamos a tener que seguir manteniéndonos con nuestra voz y nuestros propios recursos y eso va a ser imposible. Esa es la gran amenaza que tenemos. Muchas gracias, Dagoberto. Muy interesante que ahí incluye dos actores que de alguna forma los otros, sus otros colegas no habían incluido, que son, o derechamente, que son el gobierno propiamente tal y ciertos empresarios que podrían estar detrás de estas personas que podrían estar haciendo bloqueo a la eventuales reformas y al proceso en sí. Solo para solo para terminar, les quería pedir, o sea, les quería dar 30 segundos a cada uno para que pudiera dirigirse a sus electores y darles algún mensaje para cerrar esta actividad. Y de esa forma, de alguna manera, vamos concluyendo con lo que ha sido esta sesión de charlas constituyentes. Entonces, de hecho, comenzamos con Rodrigo. Rodrigo, tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras a tus electores que te están viendo en este momento. Rodrigo. Rodrigo, no sé si me puedes escuchar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, ahora volví. Es que se me cayó nuevamente la conexión, pues disculpen. ¿Ah? Bueno, no hay problema. Son gajes del oficio. Ok, tienes Nada, 30 segundos a partir de ahora. Primero, agradecer el espacio, agradecer el diálogo aquí con los compañeros, la compañera de la Sexta Unidad. Siempre es grato encontrarnos. Con Marlene ya es tercera vez que nos encontramos en un espacio. Participe en la fecha que sea, participe del proceso constituyente, participe eligiendo a aquellos que estuvieron por el apruebo, ¿ya? Participe eligiendo a quienes se comprometen con los cambios que Chile necesita, con los cambios que Chile quiere para ser un país más justo, un país más digno, un país más inclusivo, un país que respete a todas sus diversidades, que respete a las mujeres, a los hombres, a los niños, que reconozca a los niños como sujetos y sujetas de derecho. Participe en la fecha que sea. Y me despido. Muchas gracias, Rodrigo Córdoba, Partido Comunista de Chile, Apruebo Dignidad. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí está el mensaje para sus electores. Vamos con Marlene. Marlene, tienes tus 30 segundos también. Bueno, quiero decirle a todos, a todas y a todes que por favor voten a conciencia, que vean las propuestas de los candidatos, que voten informados, que voten sintiéndose identificados con los candidatos por los cuales están votando, que sientan que esas personas van a ser su voz en el proceso, en la constituyente, en la convención. Y para eso es necesario informarse. También me acojo a lo que dice Rodrigo, por favor, es importante que nos organicemos, que participemos de este proceso, no esperemos a que otros hagan el trabajo por nosotros, porque todos somos responsables de que este proceso resulte, y resulte con todos nosotros. Así que organízate, participa y vota. Número 9, Marlene Duarte, Sexta Unidad. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Bueno, ahí tenemos un llamado a la participación en el proceso. Leonardo, tus 30 segundos. Sí, solo decir que a mí me tocó vivir la alegría del proceso del año 88, era muy niño, me tocó vivir la desilusión de la década de los 90,
Me tocó después, posteriormente, ¿no es cierto?, ser parte de los movimientos sociales que vinieron con el nuevo siglo. He sido dirigente gremial, he sido dirigente sindical, he sido dirigente deportivo, dirigente social, vecinal. Es desde allí donde nace la opción de la candidatura, se concreta después mi partido, que es Convergencia Social. Hemos sido parte de los procesos de transformación, hemos estado en la calle marchando junto a las personas que seguramente nos van a estar escuchando. Somos parte de este proceso de impugnación, hemos peleado por el apruebo y queremos el día de mañana, en el fondo, representarlos en el proceso constituyente, que se nos viene. Muchas gracias, Leonardo. Jimena, tienes tus 30 segundos a partir de ahora, a tus electores. Es bueno decirle a la gente, primero que nada, darle las gracias a ustedes por invitarme, también darle las gracias y la oportunidad a estos compañeros que tengo al frente, que estamos todos candidatos. Creo que después de esto podemos seguir conversando y organizándonos, decirle a la gente que nos va a ver en unos días más que somos sus representantes. Jimena Maril al menos es su representante, una persona de palabra. Me pueden encontrar en cualquier parte porque soy de terreno, soy de los territorios, y también, como decía Leonardo, yo fui una de las que salí a caminar, a luchar con mis ollas, mis sartenes, mi familia y mi bandera que está aquí atrás, que es la bandera que pide dignidad en todos lados. En la Plaza Dignidad estuvimos ahí, estuvimos en la lucha de la consulta constituyente pueblo indígena, consulta de lenguas. Aquí esta banderita es de la dignidad y ojalá que la levantemos con el IQ 20 en la elección. Ok, muchas gracias, Jimena. Y finalmente, Dagoberto, tienes tus 30 segundos para dirigirte a tus electores y decirles lo que tú piensas. Ahora, desde ahora. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, agradecerle a Pedro que nos estuvo acompañando con la interpretación. Estamos creciendo en inclusión, estamos avanzando y eso es muy importante y estoy muy contento que este proceso también nos ayude a que nuestros compañeros, a que las instituciones también sepan la importancia que tiene la inclusión. Bueno, mi llamado es, y en primer lugar quiero mandarle un saludo a toda la ciudadanía. Hay mucho dolor, hay está muy disconforme, la verdad, que estamos pasando por un momento muy complejo. Yo los llamo a unirse, a que podamos de cierta forma seguir dialogando, seguir comunicándonos como podamos. Dejo abiertas mis redes sociales para conversar con la gente, para poder dialogar, y la idea es que podamos juntos poder cambiar este país, y tenemos esta tremenda oportunidad, sea ahora, sea el próximo mes o sea más adelante. No la desechemos, sigamos con la misma fuerza, con las mismas ganas para que lo logremos. Bueno, acuérdense, mi letra es XV número 10 y pues con la lista Secta Unida Independiente. Así que eso. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el mensaje de Dagoberto Huerta para sus electores, y con eso estamos perfilizados esta sesión de las conversaciones constituyentes organizadas por la Universidad O'Higgins y también más específicamente por la Escuela de Ciencias Sociales y el Instituto de Ciencias Sociales. Así que antes de despedirnos, le quería dar las gracias a Marlene Duarte, a Leonardo Caris, a Dagoberto Huerta, a Jimena y a Rodrigo Córdoba por su participación y también por, obviamente, su respuesta y por todo el debate o el diálogo que en esta instancia se generó. Así que muchas gracias, muy buenas tardes, y también muchas gracias, le damos las gracias a todos aquellos que escucharon este programa y vieron este programa. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.